Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá. El general Flynn dice que Putin está luchando contra el batallón Azov en Kiev y alienta a todos a ir a ver quién es ese grupo Azov. En caso de que no lo sepas, el batallón Azov es la unidad neonazi de la Guardia Nacional de Ucrania. Entonces, cuando los liberales comienzan a hacer señales virtuales y te dicen que apoyes a Ucrania, literalmente te están diciendo que apoyes a los nazis. Por otro lado, en las buenas noticias para el mundo, se está hablando de que Vladimir Putin ha decidido respaldar la moneda rusa, el rublo, en oro. Esta sería la verdadera razón por la que el rublo se está disparando en los mercados financieros. También se señala que Putin quiere ofrecerle al mundo una verdadera moneda que tiene respaldo. Expertos señalan que esta decisión pondría fin a la moneda hegemónica en el mundo, que es el dólar, que desde hace muchos años se sabe que es solo papel impreso, sin respaldo, sin valor, es dinero fiat. Amigos, los invito a escuchar los siguientes análisis, el informe y seguidamente también los invito a dejar su comentario. Gracias por estar acá. El rublo está respaldado por oro. Hemos vuelto a Bretton Woods, Raquel. Hemos retrocedido un montón de años. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. Yo esta mañana estaba en una reunión con una parlamentaria europea y me decía la pobre mujer, no, la Unión Europea es mucho más fuerte que Rusia. Digo, madre mía, si esto me lo dices tú que estás en Europa, qué despistados tenéis que estar. No sabéis la que se os avecina. Y entonces voy y le he dicho la misma pregunta que tú me acabas de hacer. Digo, ¿te imaginas lo que pasaría si ahora mismo Putin dijera que el Banco de Rusia se pone a vender oro también con la misma facilidad que lo compra? Habremos vuelto al patrón oro. Y automáticamente yo le decía a la parlamentaria española, digo, automáticamente el euro se va al carajo. Ese es el primero, dura media hora. Digo, y el segundo acaba con el dólar. Pensemos que Europa está rota. O sea, por favor, miren Target 2. Y tanto el euro como el dólar son papeles que imprimen unos señores que están en los bancos centrales. La competencia a la que se van a enfrentar es a un rublo respaldado por oro. Ahora, yo me voy a callar ahora ya, pero cuando desconecten, por favor, mediten ustedes. Les voy a hacer una propuesta que no me van a poder rechazar. ¿Qué prefieren, dólar o euro? ¿O prefieren una moneda respaldada por oro? Contéstenlo ustedes y comprenderán que los especuladores lo tienen muy claro. Bueno, ¿qué te dicen los gráficos? ¿Cómo ves el oro? ¿Cómo ves el rublo? ¿Y qué te parece la jugada de Putin? Porque es interesante al final que después de todo esto, quien lo está pasando peor en esta circunstancia, en esta guerra, es Europa, no es Estados Unidos. Y va a seguir pasándolo todavía mucho peor. La referencia que nos ha dado Laura al principio sobre el informarnos, sobre el formarnos, sobre el leer, es muy importante, porque a día de hoy vivimos totalmente inmersos en una cantidad de propaganda que sobre todo se refleja con la referencia que nos ha recordado ahora Laura de lo que se está diciendo. De no, ni rublo ni leo. Vamos a ver. Podemos intentar vivir al margen del mundo, porque se puede intentar vivir al margen del mundo, pero sobre todo lo que nos vendría muy bien es comprender en qué mundo vivimos. Porque la decisión de Rusia, a la que ahora mismo nos ha hecho referencia Laura, la de vincular ese rublo con el oro, es una de las decisiones más formidables. La semana pasada hablábamos de esa obligación que imponía Rusia a los demás países a comprarle el petróleo o el gas en rublos, y ahora ya el segundo paso es una barbaridad. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Desde el año 1932, y para de algún modo sostener la economía americana después de la gran crisis, Roosevelt tuvo que... Uy, ¿qué ha pasado? Acaba de caer una de las luces que utilizo para que me podáis ver. Roosevelt impuso la confiscación de todo el oro que había en Estados Unidos y fijó un precio para utilizarlo como patrón en el futuro. Ese precio fue $32 la onza Troy. Eso es muy importante. Desde que se produce esa medida, toda la emisión del dólar que se realice, toda tiene que estar necesariamente vinculada a las reservas de oro.
solamente podemos sacar más dólares a la economía si hay más oro en nuestras reservas. Eso implica que el Estado no puede manipular la economía ni intentarlo mediante la emisión indiscriminada de moneda. Eso es fundamental. ¿Por qué? ¿A que ustedes oyen hablar últimamente mucho de la inflación? Bueno, pues a día de hoy probablemente la inflación se debe un 90% a la emisión de moneda de bancos centrales sin patrón de reserva. Es decir, que esa inflación que a ustedes el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional les decía que un poco de inflación era buena, lo cual es mentira, no es más que un empobrecimiento de la economía de ustedes. Cada vez que se produce inflación, lo que se está produciendo en realidad es una subida de los precios no correspondida con una subida de las rentas. Lo que está sucediendo realmente es que el pan sube un 2%, pero el sueldo de ustedes no sube un 2%. Y eso es la inflación, es decir, la diferencia de subida de precios con la diferencia de la subida de las rentas. Lo cual implica un empobrecimiento o un secuestro de renta, que se llama en economía, del dinero que ustedes tienen ahorrado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dinero ahorrado, en la medida en que el gobierno puede emitir más moneda de manera unilateral y no vinculada a la tenencia de reservas, lo que implica es que todos los ahorros que ustedes tienen, todos pierden valor en la misma proporción que se produce esa emisión de más de moneda, con lo cual el gobierno les empobrece a ustedes. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho Putin? Ha dicho, yo a mis ciudadanos les voy a liberar de ese problema y al Estado ruso le voy a impedir tomar decisiones monetarias para regular la economía. Eso es, como se dice ahora, esa expresión, empoderar de una manera formidable a su población. Ese gran ogro, les vuelvo a recordar que intenten informarse bien de cuáles son las verdaderas causas del conflicto de Ucrania. Ya se ha prohibido en Netflix, creo que ha sido el documental Ucrania on Fire, que es el que, como segunda parte al primer documental, Ucrania Rebuilt, que es de Oliver Stone, explica muy bien esas causas y como se ha prohibido ya ese documental, ustedes lo tendrán más complicado de visionar. Pero, por cierto, para un segundo con el tema del documental. Al documental se puede acceder, pero efectivamente hay que googlearlo. Entonces Google te advierte, bueno, a mí me pasó en casa cuando lo fui a ver, que me hizo la pregunta, ¿estás segura del contenido que estás a punto de ver porque puede ser peligroso? Y esa es la advertencia que te hace. Y la otra pregunta que yo me hice fue, bueno, me están controlando porque ahora la señal de mi casa, alguien va a marcarme con una cruz que he visto este documental, ¿no? Vale, perdona por el paréntesis. Yo siempre recuerdo, Oliver Stone no deja de ser un combatiente en Vietnam con honores y más proamericano que nadie, pero lo que no es totalitarista. Y eso lo lleva denunciando en su Historia de América, que es también otra serie de documentales formidable, y en este explica las verdaderas causas que producen este conflicto que estamos viviendo ahora y que son muy distintas de las que se cuenta desde el mainstream. Les sugiero que esa formación a la que ha hecho referencia al principio Laura también la enfoquen en cuanto a los sucesos geopolíticos que estamos viviendo. Bien, continuamos con esa patrón rublo-oro. ¿Qué es lo que implica a partir de ahora esa paridad? Ustedes durante los últimos años han escuchado unas denuncias muy bien formuladas de todos los amantes de los criptoactivos que sobre todo ponían en la mesa la pérdida de poder adquisitivo del dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? Pues el dinero que emiten tanto Banco Central como Reserva Federal, que es un dinero fiduciario y que no tiene un respaldo en absolutamente nada. Eso implica que la moneda rusa deja de ser, o empieza a ser ahora mismo, la única moneda en el mundo que es no fiat. Cuando ustedes oigan que es una moneda fiat respaldada por materias primas, en realidad es por desconocimiento de quien emite el mensaje. Es incompatible ser una moneda fiat y ser una moneda respaldada. La moneda fiat se llama así, fiduciaria, porque no tiene respaldo detrás. Y esa fiducia, esa confianza, en latín, lo que implica es que ustedes confían en que ese papelito que les está dando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal tiene el valor que esa Reserva Federal o ese Banco Central Europeo dice. Pero en el caso de Rusia ya no es así, porque ese papel es crédito contra las reservas de oro del Banco Central ruso.
Con lo cual, obviamente, no tienen por qué tener confianza, porque efectivamente ese papelito, ese billete de rublo, es un pagaré convertible a oro, lo cual ustedes escucharán toda la propaganda antirrusa que quieran. De hecho, esa medida nos saca las vergüenzas a los demás, porque estamos aceptando un sistema monetario corrupto de origen, y sobre todo evidencia que Putin, ese gran ogro, esa especie de diablo del mal, lo que está haciendo es restarse a sí mismo poder como mandatario del Estado a la hora de manipular la economía y corromperla, que sí hacen los países europeos. Fíjense, hasta tal punto es así, que estamos corruptos, que cuando Putin nos dice, ustedes me van a pagar a mí el gas en una moneda con respaldo que es el rublo, es la mía, esos países que han roto todos los contratos habidos y por haber con sus sanciones, todos los que habían firmado durante los últimos años con Rusia, dicen, no te pago en rublos porque sería vulnerar nuestros contratos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Desde que Estados Unidos desliga en el año 1971 esa paridad dólar-onza troy de oro, inmediatamente empieza a emitir moneda a conveniencia, lo cual a ellos no les perjudica. ¿Por qué? Porque anteriormente en Bretton Woods había impuesto el dólar como moneda hegemónica mundial a la hora de mercadear materias primas. Eso significaba que ustedes, todo el mundo que no fuera Estados Unidos, además de Estados Unidos, debía tener una reserva en dólares para poder llevar a cabo esas transacciones. Reserva que se devaluaba cada vez que Estados Unidos, que ya no estaba acogido al patrón oro, emitía más moneda casi indiscriminadamente. Lo cual implicaba que todos los demás países se empobrecían cada vez que Estados Unidos llevaba a cabo esa acción. Esa exportación de la inflación no le afecta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en sí mismo utiliza la moneda de manera interna y de manera continua, con lo cual el ciudadano estadounidense, siempre y cuando se mantenga la hegemonía del dólar, no se empobrece, empobrece a los demás. Pero recuerden lo que explicábamos la semana pasada. La decisión de Rusia de obligar a pagarle el gas en rublos rompe la hegemonía del dólar como patrón de moneda no respaldada, hegemónica a la hora de tradear con mercaderías, en este caso el gas y el petróleo rusos. Lo cual implica que a partir de ahora hay solo un país que tiende a enriquecerse en contra de los demás y con toda la honradez del mundo al tener una moneda propia respaldada en oro, mientras todos los demás son empobrecidos por Estados Unidos, como ya llevaba haciendo durante los últimos 50 años desde que Nixon desliga al dólar del patrón oro. Así es que yo les digo, si ustedes se fijan en esa decisión de Alemania de permitir que sus ciudadanos pasen frío por no pagar el petróleo o el gas en rublos, plantéense hasta qué punto Estados Unidos tiene acogotado a toda Europa para que en un momento determinado no se levanten y le digan a Estados Unidos, oiga, ¿usted de qué va? Si yo tengo que mantener calentitos a mis ciudadanos, que es una prioridad, como el comer, obviamente pagaré en rublos. No, Estados Unidos le dice, tú no vas a pagar en rublos, vas a pagar en euros o en dólares. Y alguien dirá, ¿y por qué euros o dólares y no solamente rublos? Y no solamente dólares, porque en euros es muy importante entender que el euro sí tiene una paridad fijada internacionalmente de manera manipulada entre Estados Unidos y Europa, con lo cual no sale del circuito de lo que está dominando Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene totalmente, iba a decir secuestrada económicamente, pero es que esa es la expresión, a Europa, con lo cual ahora mismo asistan ustedes a las miserias europeas porque es una maravilla observar. Te preguntan, interesante, ¿comprarías rublos tú? ¿Cambiarías tus euros por rublos? Sí. Segundo, ¿cómo puede impactar esto en el oro? Y tercero, y esto esas dos preguntas llegan del chat. Y tercera pregunta que te hago yo, o sea, hablas de una manipulación en el cruce, ¿te refieres al cruce euro-dólar que damos en el mercado? El euro-dólar está manipulado completamente. Cuando alguien piensa que hay unos vendedores y compradores fluctuando el precio, es porque no entiende las economías de los países. Es decir, el euro-dólar es una paridad de tal importancia y que influye en las exportaciones, en los empobrecimientos y enriquecimientos de una y de otra, y que tiene que estar consensuada entre los dos grandes bloques, porque obviamente supone para nosotros
una ventaja o una desventaja a la hora de enviar materias primas o, en este caso, manufacturas, que es sobre todo lo que envía Alemania a Estados Unidos, que tiene que estar consensuada. O sea, no tiene otra. Bueno, está claro que un dólar está más débil que el euro, ¿no? En el cruce, en el cambio, eso beneficia a las exportaciones americanas. A ver, sí, he visto lo de Fluidra y he visto lo de la curva invertida y los bonos. Sí, le vamos a preguntar a Alberto Iturralde también por eso. Pero, cambiarías tus euros por rublos? Porque una cosa, entiendo, es dibujar el escenario, otra cosa es que tú lo vayas a hacer, ¿eh? A ver, cuidado. ¿Recuerdan? ¿Comprarías oro o puede lo que acabas de explicar tener algún impacto? ¿Sería suficiente? Porque yo me planteo otra cosa, Alberto. Igual que tú siempre nos dices, mira, los criptoactivos les costaría mucho dominar el mundo por un motivo, porque los poderes no lo permitirían, porque son monedas que no están bajo control, ¿no? Serían monedas, monedas electrónicas, por decirlo de alguna manera, que tuvieran la autorización de los bancos centrales, ¿no? Para poder hacerlo, pero no los criptoactivos que son precisamente, que son cripto, precisamente, ¿no? Que no se pueden perseguir. Vale, yo me planteo, si el mundo entero consensúa, que es lo que ha pasado, que tu moneda tiene un valor supuesto fiduciario sin necesidad de oro, por mucho que haya una moneda respaldada por oro y que sea real, si el resto del mundo está contra ti, ¿de qué te vale? Vale, ¿te vale? No, lo que acabas de preguntar ahora mismo, que es la sensación que tenemos todos, tiene un matiz clave. Y es que tú siempre podrás cambiar el rublo por el oro. Sin embargo, tu moneda puede ser, es decir, las monedas fiat, pueden ser devaluadas por una decisión gubernamental. Y eso hay que entenderlo, porque Rusia no puede devaluar su moneda. Porque si tú has establecido una paridad, salvo que quieras perder el crédito internacional de una manera exagerada, tú tienes que mantenerlo. Con lo cual, no hay otra. Es decir, vale, ¿compraría rublos y cómo puede influir esto en el oro, en el precio? ¿Cómo vamos a comprar rublos si las sanciones que le hemos impuesto a Rusia implican extraerla del sistema SWIFT en lo que nos interesa, claro? Porque en lo que es el pago del gas no se le ha sacado del sistema SWIFT. Pero en todo lo demás... Gazprom, bueno, y a Gazprom Bank no se le sancionó, ¿no? Que claro, es también la parte curiosa. La entidad financiera para hacer los pagos no está sancionada. Y es la entidad con la que se va a enrutar el pago en rublos, pero para comprar gas. Es decir, no podemos hacer una compra de rublos normal, porque Europa lo impide, lo cual es muy necesario para Europa, porque la estafa que supone la moneda europea podría suponer un doble sistema monetario en Europa. Si nosotros pudiéramos comprar rublos con normalidad, a partir de ahora nos podríamos encontrar con algo tan increíble como que un determinado vendedor nos exigiera pagarle en rublos en Europa. ¿Por qué? Porque sabe que esos rublos no los va a poder colocar en un tiempo, con lo cual no quiere que sus reservas de ahorro pierdan valor. Por eso no quiere euros y sí querría rublos. Entonces, para Europa es muy importante, primero, aumentar la propaganda contra Rusia durante los próximos años. Es decir, a partir de ahora los rusos se comen a sus hijos por la noche en lugar de dejarlos crecer y prosperar. Y segundo, es muy importante que la noticia de la vinculación del oro y el rublo no sea demasiado sostenida en el tiempo en los telediarios. Hay que ocultarlo, porque implica nuestra miseria moral a la hora de emitir una moneda fiat, cuando se había dicho en los últimos años que ese modelo de patrón oro no tenía sentido. Pues fíjense si tiene sentido que alguien ya lo implanta y, como verán ustedes, al oro lo fortalece y de qué manera. Bueno, ayer aluciné porque el telediario de la noche de Televisión Española estuvo en el minuto 11, miré el reloj y seguía con economía, 11 minutos seguidos de economía, que no es habitual, no es habitual en los telediarios. Y recuerden lo que les voy a decir, es muy importante a partir de ahora hablar mal de Rusia, porque si en un momento determinado alguien, y es más, tienen que cortarse toda la influencia de medios rusos en Europa, porque si no, ustedes van a empezar a ver realmente qué hay detrás de la cortina, que es el empobrecimiento al que a ustedes se les somete en la economía con el sistema monetario que tenemos ahora mismo. A partir de ahora, todas las mentiras que se están contando sobre la guerra en Ucrania se tienen que multiplicar por 100. Ya lo verán.